Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios y junto a uno de nuestros proveedores homologados, StarGo, hemos organizado esta jornada con el título "Cómo hacer que la IA hable de tu marca". Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos a dos expertos, a Óscar Aguilera, que es CEO del grupo StarGo y especialista en estrategia digital, marketing y crecimiento de negocio. Su trayectoria está centrada en ayudar a las empresas a mejorar su captación, su posicionamiento y sus resultados mediante soluciones digitales con enfoque estratégico. Y también tenemos compartiendo con nosotros a Jorge Navarro, que es experto en SEO y analítica web del grupo StarGo, con un reciente update desde 2025, convertido también en experto en geo, con estrategias que permiten escalar visibilidad en buscadores tradicionales y también en modelos LLM. Pues muchas gracias por compartir este ratito con vosotros y cuando queráis, pues ya podéis comenzar. Bueno, pues mil gracias, Mar, por la presentación. Muchas gracias a todos por la participación. Y bueno, creo que venimos a hablar de algo que está muy de moda, ¿no? Que es como la IA, cómo hacer que la IA hable de tu marca, ¿no? Al final es algo que todos queremos y que todos, bueno, estamos intentando ver qué está pasando, ¿no? En el modelo actual en el que nos movemos. Ya sin dudar a duda, hay una cosa muy importante de que hoy Google ya no es el único árbitro de visibilidad, aunque es verdad que durante los años anteriores también estaban cambiando tendencias de búsqueda y algunas cosas que estaban pasando dentro del ecosistema de cómo se estaban comportando los eh, diferentes entornos digitales para buscar. Y claro, ya Google, pues con los LLMS está pegando un giro, un cambio, ¿no? Aunque sí es verdad que sigue teniendo la mayor cuota de mercado, pero sí es verdad que esto está cambiando, ¿no? Y ya no es el único árbitro, como bien decimos. La pregunta ya no es si la IA habla de marcas como la tuya, ¿no? Al final, la pregunta que nos tenemos que hacer es si habla de ti o de tu competencia. Y esto es algo muy importante, porque verdaderamente ahora veremos a lo largo de este webinar un montón de cosas que están cambiando dentro y esta pregunta la tenemos que tener muy clara. ¿Habla de mí o de mi competencia? Nosotros, para entender toda esta parte que vamos a realizar en el webinar, lo hemos dividido en 8 bloques, ¿vale? Donde vamos a hablar por qué la IA está cambiando la búsqueda, cómo los LLMs recomiendan las marcas, porque es una oportunidad real en el mercado y actualmente es una oportunidad que podemos tener una ventaja dentro del canal digital. ¿Qué es el geo y por qué importa? El SEO y el geo no son estrategias separadas y esto es algo de lo que vamos a ir hablando a lo largo de todo el webinar. Y luego ya pasará Jorge a hablar de la parte más técnica como responsable de esa parte de geo dentro de la compañía, donde cómo integrar el geo dentro de tu estrategia, acciones concretas que podemos hacer para implementarlo y luego cómo monitorizar las menciones de ella. Porque, como decimos siempre en el grupo StarGo, tenemos que tener muy claro que lo que no se mide no se mejora. Y si no hacemos esto y no somos capaces de monitorizar las acciones que estamos haciendo, no sabemos la repercusión que van a tener. Con toda la dificultad que tiene el entorno actualmente de la IA, que es algo nuevo, y os podría decir que hay poquitas cosas para medir, aunque sí es verdad que ahora Jorge nos dará un repaso por las cosas más concretas que podemos hacer para intentar intuir qué está pasando. Vamos a empezar. Uy, perdona, ¿dónde me está saltando aquí? Vale. La IA está cambiando la búsqueda de información. Este es el primer punto al que vamos a entrar y vamos a hacer un antes y un después. ¿Qué está pasando y qué pasaba? ¿No? Antes, cuando estábamos en buscadores, el usuario escribía una consulta, el motor de búsqueda, ya fuera Bing, Google, devolvía una lista de enlaces, el usuario hacía clic y entraba en la web de la marca. Y a partir de eso, nosotros lo que hacían las marcas era competir por posicionarse dentro de esas funcionalidades SER, ¿no? Esto es lo que pasaba antes y lo que sigue pasando en los buscadores. No debemos de olvidar que esto sigue pasando en algunos buscadores, pero es verdad que ahí había cosas diferentes a lo que está pasando ahora. ¿Qué pasa? Que ahora el usuario formula una pregunta, la IA, que incluso ya se ha insertado en buscadores como Google, la respuesta con la IA te genera una respuesta directa, el usuario actúa con la información y puede ser que no visite ninguna web. Aunque esto ya pasaba antes en buscadores como Google, ¿vale? Porque ya Google te daba las respuestas muchas veces
para que no salieras del buscador. Pero sí es verdad que ahora con la IA esto se ha potenciado muchísimo. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Que ya no solo competimos por la posición de la SERP, sino que además competimos por ser citados dentro de esas respuestas con IA. Para que nos demos cuenta un poquito de la magnitud a la que nos enfrentamos, podemos hablar de que es una adopción que hemos visto en estos últimos años, no solo muy acelerada, que no ha sido algo normal en la adopción de una tecnología, sino además que ha sido masiva. Y aquí os ponemos 4 datos que son bastante importantes de entender porque, por ejemplo, según los informes de OpenAI, había más de 200 millones de usuarios semanales dentro de OpenAI. Esto es una barbaridad. Fue una de las herramientas que más creció y creo recordar que fue la herramienta que más rápido se adoptó en el mercado. Además, las búsquedas en buscadores como Google ya incluyen un 30% de respuestas con una respuesta con la IA Overviews. ¿Vale? Eso es decir, cuando tú haces una búsqueda en Google, automáticamente la respuesta, lo primero que te sale arriba es una respuesta de IA con un botón de ampliar información. ¿Vale? Y entonces te lleva directamente a Gemini. ¿Vale? Entonces, ya el 30% de esas búsquedas están generando respuesta con la IA. ¿Vale? El 40% de la gente entre 18 y 34 años ya prefiere las búsquedas con IA que con buscadores tradicionales. Esto no es algo a lo que nos enfrentamos por primera vez. Ya se hablaba hace aproximadamente 5 o 6 años que la gente entre 14 y 21 años, que era el gran reto al que se enfrentaba Google antes de saltar, sobre todo el tema IA, pues el LMS, ¿vale? Ya se enfrentaba a que la gente estaba prefiriendo buscar a través de TikTok e Instagram información antes que irse a Google. ¿Vale? Y luego, por ejemplo, esto, ¿no? Perplexity en un año multiplicó por 7,5 su crecimiento. Esto es una barbaridad. Es decir, para que nos demos cuenta de la magnitud que nos enfrentamos y cómo el mercado rápidamente está adoptando esta tecnología. Yo os invito a hacer un ejercicio ahora mismo, ¿vale? Que es, oye, busca tu sector y tu zona y hazle la pregunta. Oye, ¿cuáles son las mejores empresas de catering en Madrid? ¿Cuáles son las mejores empresas de fontanería en Hortaleza? ¿Cuáles son las mejores empresas de tal? Tu sector y tu localización. Y verás que no es una lista de enlaces lo que te devuelve. Es una respuesta redactada y además con recomendaciones directas con características, ¿vale? Y diferenciadores entre unas empresas y otras, ¿vale? Tu cliente potencial hace exactamente esto. No podemos olvidarlo. Es decir, un cliente normalmente, cuando estamos en el canal digital, hace lo que es la búsqueda, ¿vale? Detecta un problema un problema o una necesidad que tiene, hace la búsqueda de que lo soluciona. Una vez que hace la búsqueda de que lo soluciona, mira las marcas que solucionan ese problema, hace una comparativa entre ellas y decide contactar con varias para pedir un presupuesto, es en el B2B, ¿vale? Para pedir un presupuesto y a partir de ahí generar una transacción de compra hacia esa empresa que resuelve su problema. Esto es típico. Pues entonces, claro, esto ya está dentro del LMS. No podemos olvidar que al final, como os decía, el ciclo de vida del B2B siempre empezó por una búsqueda de información o una investigación que luego le llevaba a concadenar una respuesta. Claro, si nosotros no estamos en esas respuestas que están generando los LLMS, pues has perdido un lead antes de que se genere la oportunidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si esa persona está buscando una información, esa información se la da cómo se puede solucionar un problema o una solución, ve cómo se puede solucionar, pide que le recomiende cuáles son las empresas que trabajan para esto, le da unas recomendaciones y automáticamente se va a generar la transacción, tú ya has salido fuera. Hay una cosa que puede ser que esté pasando y parece ser que está pasando, que como es un lenguaje conversacional, al final lo que antes pasaba era que los tiempos se dilataban. Es decir, yo tenía un problema, me iba a Internet, buscaba un montón de información, ese montón de información lo llevaba hacia un estudio, ese estudio que hacía yo tomaba unas decisiones, en esa decisión, ahora no, el LMS hace todo eso mucho más rápido y además da respuestas mucho más rápidas, por tanto los tiempos se están acortando. Al final, si la IA no te conoce, no te cita, no existe la interacción de compra dentro de los LLMs y esto es un problema.
¿Cómo funcionan los LLMs a la hora de recomendar marcas? Entiende el mecanismo para fluirlo. Lo primero es entender qué es un LLM, ¿vale? Es un modelo de lenguaje conversacional. Es un modelo de IA conversacional. Es un modelo que lo que hace es generar una conversación en base de a un montón de información con el cual se ha entrenado, ¿vale? Toda la información que hay en Internet, libros, artículos, foros, etcétera, es lo que utilizan para entrenar al LLM. ¿Y qué hace el LLM para que lo comprendamos dentro? Voy a hacer una explicación muy simple y una explicación concreta para que entendamos cómo funciona la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya no funciona con bases de datos tradicionales. Estas que teníamos tablas y columnas como si fuera un Excel donde guardábamos información. Funciona con tablas vectoriales. ¿Y qué es una tabla vectorial? Una tabla vectorial lo que hace, para poneros un ejemplo, es que si en Internet hay un montón de información y él va recopilando información, dice, Cuchi, en este texto pone que el banco era un lugar cómodo para sentarse dentro de su jardín. Y entonces dice, banco, cómodo, jardín, sentarse. Y relaciona banco con una serie de palabras que las va alejando o acercando según la repetición e interacción de aprendizaje. Luego lee que el banco fue un sitio importante dentro de la decoración de su parque porque hacía un contexto más a gusto y cómodo para el usuario. Y entonces pone parque, cómodo, a gusto, y va relacionando. Y de repente encuentra otro artículo que dice, el banco no me concedió la hipoteca. Y entonces lo que hace es que dice, esto no tiene que ver nada con esta palabra. Y entonces saca de otra palabra, también con banco, pero ya habla de crédito y hipoteca. Y entonces va aprendiendo en torno a diferente. Eso es las tablas vectoriales, ¿vale? Cómo funciona, muy sencillo explicado, que yo no soy un técnico experto en inteligencia artificial técnicamente, ¿vale? Entonces, lo que va haciendo es que va aprendiendo, se va entrenando con toda esa información y le da una respuesta al usuario en base a esas tablas vectoriales que tiene. Debemos de tener una cosa, y ya empezamos aquí con cosas que hay que tener cuidado, cuando nos dicen, te vamos a preparar una IA que te vamos a entrenar. No, una IA no la vamos a entrenar nosotros en la vida. Una IA la entrena OpenAI con ChatGPT, la entrena Anthropic con Cloud, la entrena Google con Gemini, pero nosotros no la entrenamos. Nosotros lo que hacemos es fine tuning. Y el fine tuning lo que hace es afinar la respuesta y la entrega de lo que te da de forma a como tú la quieres. Pero el entrenamiento viene por atrás en las grandes empresas. Entonces, ¿cómo funciona la IA? ¿Vale? Si no estamos en el corpus del aprendizaje, el modelo no tiene datos para citarte. Y si no ha aprendido nada sobre ti, no te puede citar. ¿Pero qué pasa? Pues que tenemos tres factores que van a determinar si la IA va a mencionar una marca. Como hemos dicho, la presencia en el corpus. Esto es muy importante. Es decir, tenemos que estar en toda esa información donde está aprendiendo la IA y donde se está entrenando la IA, que es Internet, para que verdaderamente la IA aprenda de nosotros. Pero además, en ese corpus tenemos que tener fuente bastante buena. Es decir, que haya una coherencia semántica. Es decir, como se construye a través de asociaciones, como hemos dicho, tiene que haber artículos que hablen siempre de lo mismo de nosotros y que no estén hablando de diferentes cosas. Si no hay una coherencia semántica, una coherencia de marca, que es lo que hablábamos hace poco en un webinar, que era branding con propósito, para existir esa coherencia de marca, las relaciones y las asociaciones que construye la IA no van a ser correctas y, por tanto, no vamos a tener esa presencia y, además, autoridad percibida. Es decir, no solo que nosotros tenemos toda esa coherencia, sino además que los sitios que hablan de nosotros también sean sitios con autoridad. Si tenemos artículos en nuestro blog y tenemos medios comprados que son de baja calidad, lo que va a hacer la IA tampoco nos va a poner por encima de otras marcas que sí habla con esa coherencia en los textos por sitios que tienen autoridad alta, ¿vale? Entonces, tres puntos muy importantes. Presencia en el corpus, es decir, debemos de estar en toda esa información que la IA va a aprender. Coherencia semántica, debemos de tener una coherencia de marca y una transmisión de la información que queremos que aprenda la IA de forma organizada y de forma coherente. Y luego, que no solo hablemos nosotros, sino que hablen otros medios, ¿vale? Con autoridad percibida en el mundo digital que nos permita posicionarnos dentro. Perdón. ¿Qué pasa aquí? Que surge un gran riesgo. Cuando estos tres factores
que son muy parecidos a algo que ya decía Google hace tiempo, por eso decimos que el SEO y el GEO son cosas relacionadas. ¿Qué pasaba en los buscadores? Que te ignoraban. Oye, nadie habla con autoridad de ti. Oye, nadie. No tienes una coherencia semántica en todo lo que sale publicado de ti y además no veo que aquí una interacción o un contenido de alto valor, por tanto te ignoro. Perfecto, no aparecías en la búsqueda de Google, no aparecías en la búsqueda de Bing, pero no había un riesgo. Y lo que pasa frente a los LLMS, que este riesgo sí existe. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de alucinación. Y el problema es que no te mencione, no tiene riesgo, es decir, no te menciona, no estás, ya es un problema porque tu competencia sí va a estar, pero el riesgo más grande es que estés y encima se lo invente. Claro, ¿esto qué va a provocar? Que si te lo inventa, te genera atributos que no van relacionados con tu marca. Imaginaros, hablando de lo del catering de antes, que tú escribiste un artículo o hiciste una entrevista donde hablaron sobre el catering vegano que habíais generado para un evento muy concreto y cómo el producto vegano se estaba incorporando dentro de esto. ¿Qué pasa? Que como solo hay esa información, el LMS ha aprendido que eres una empresa de catering vegano. ¿Y ahora qué pasa? Que de repente en la contestación tiene una alucinación y él lo que dice es que tú eres una empresa de catering vegano. Entonces, imaginaros el problema, que tú salgas como empresa de catering vegano dentro de un LLMS. ¿Qué puede pasar? Que muchas de las personas que te buscan para contratarte el catering se crean que eres de catering vegano exclusivamente y no te contraten. Y es más, el problema no es que no te contraten, es que no te contacten, porque si te contactan, tú ya tienes la oportunidad de explicarlo. Pero si no te contactan y en esa fase, que es el 40% de la venta, donde tú no intervienes, automáticamente has perdido una oportunidad sin saber qué está pasando. Y esto es muy peligroso. Por tanto, la solución para tener cuidado con esto y que el riesgo, no sea, el riesgo de la alucinación no se sufra, contenido consistente, abundante y correcto sobre la marca en tu web y en todo lo que rodea Internet. La coherencia de la marca es muy importante. Branding con propósito. Esto hay que tenerlo muy claro. ¿Vale? Porque esto es una oportunidad real. Bueno, pues los datos están aquí. El 95% de las marcas no hace nada, no está haciendo nada. Es decir, muy pocas empresas en el mercado hispanohablante han diseñado una estrategia para esto, ¿vale? También fue fruto, ¿no?, de que es algo muy incipiente que todavía está en un gran grado de desconocimiento, aunque nos intenten vender otras cosas. Esto crea una ventana de oportunidad que no será para siempre. Esto no es la primera vez que pasa. Es decir, hubo una ventana de oportunidad hace algún tiempo en Google porque antes solo era contenido y de repente Google cambió la intención de búsqueda de personas e introdujo los vídeos. Y entonces hubo muchas oportunidades. Recuerdo además un caso inmobiliario del sector inmobiliario dentro de Grupo Stargo, que frente a Idealista, que con mucha autoridad estaba muy bien posicionado y era muy difícil de desbancarle de esa posición, tuvo una oportunidad de generar vídeos para ocupar posiciones que no podía desbancar con un texto a Idealista. Entonces aquí tenemos una ventana de oportunidad igual para desbancar a nuestra competencia en estos resultados. Al final, estamos hablando de 18 24 meses, esta oportunidad que tenemos para aprovechar y posicionarnos como los primeros en el LLMS o intentar estar en estas menciones de forma coherente, sin alucinaciones y de forma organizada para conseguir lo que verdaderamente buscamos, que es hacer crecer nuestra empresa a través de resultados. Y tener claro, si hoy no está el 95% de las empresas apostando por esto, podemos ser ese 5% que aprovecha la oportunidad o la brecha de oportunidad, como la llamamos nosotros, para ocupar. Es muy importante tener claro que verdaderamente el plazo, ¿no? Como en el SEO estamos hablando de entre 6 meses y un año para encontrar los primeros resultados. Hay que generar las piezas de autoridad, hay que distribuirlas de forma interna y de forma externa para conseguir todas esas menciones, para conseguir todo ese trabajo y a medida o a través de un tiempo, porque van haciendo aprendizajes en ventanas de tiempo dentro de los LLMS, lo que conseguimos es que hacia el mes 9, 10, 7, ahí pone 7, 9, 10, nos vamos a mover, ya vamos a encontrar que vamos a ir controlando las muestras de nuestra marca que están haciendo dentro de los LLMS. Si esto no vuelve a cambiar, porque hacer promesas vacías tampoco nos gusta hacer en el grupo Stargo, porque esto es algo que está cambiando día a día, ya vemos que cada
mes está cambiando todo en el mundo de la IA y tenemos que tenerlo muy claro. Pero es verdad que tenemos una ventana de oportunidad y esa oportunidad siempre hay que aprovecharla, porque eso es parte de nosotros como emprendedores, empresarios, el riesgo, ¿no? Aprovechar esa ventana para ser la primera marca que la IA está mencionando sobre tu sector o estar entre las tres que te menciona. ¿Eso cuánto vale? Eso hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale estar ahí entre esas primeras marcas que menciona la IA? ¿Cuáles son los sectores que tienen más impacto? Bueno, pues consultoría B2B, es decir, es una de las partes importantes. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho, siempre empieza todo con una fase de investigación. Y ahora las fases de investigación se están relacionando mucho con la SIA, con los LLMS, ¿vale? Para conseguir esa información mucho más rápido que estás tú investigando. Software y tech, porque hay mucha parte de comparativa. En el legal y financiero, yo creo que todos hemos hecho ya alguna consulta legal o financiera a ChatGPT, a Cloud o a Gemini, donde, oye, ¿esto qué me ha pasado? ¿Cómo lo puedo resolver? La declaración de la Hacienda que me dice esto. Entonces, estas consultas, formación, donde estudiar algo o cómo estudiar algo, ¿vale? Y luego salud y bienestar. Ahí hay mucha información que están recogiendo, incluso ChatGPT sacó una parte solo healthy para que hubiera un agente orientado a la parte healthy. Geo, ¿qué es y por qué importa ahora? Bueno, el Geo es el conjunto de estrategias, quiero leerlo exactamente como pone, conjunto de estrategias para aumentar la probabilidad de que los modelos de IA generativa mencionen y citen o recomienden tu marca. Eso es lo que se habla del Geo, ¿vale? Está acuñado en 2024, eso simplemente una anotación por investigadores de Princeton que se dieron cuenta, ¿no?, que al final había ciertas características en el contenido que nos permitía posicionarnos o hacer que la tasa de aparición dentro de los LLMS aumentara, ¿vale? Y aquí esta frase es muy importante. El SEO optimiza para que los buscadores te encuentren, el GEO optimiza para que los LLMs te citen. Son objetivos distintos que comparten infraestructura de contenido. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta, porque es, al final, los cuatro pilares del GEO: autoridad del contenido, es decir, bien documentados, con datos, citas, fuentes externas, lenguaje experto, dominios de reputación; densidad semántica, marca con entidad, nombre consistente, descripción clara, atributos repetidos en múltiples fuentes; amplificación externa, citación en medios, directorios, blog, sector; y respuestas directas. Tu contenido responde preguntas explícitamente con estructura clara a lo que se pregunta dentro de los LLMs. Si os dais cuenta, estamos hablando de los pilares del GEO, pero si alguien viene del mundo SEO, no se percibe. No se percibe que estos cuatro pilares están muy alineados con lo que nos hablábamos en el SEO. Sigue siendo. Es decir, al final tú haces un artículo de cómo reducir tu rotación personal en empresas de manufactura. Esto es, pongamos un caso hipotético, ¿vale? Una empresa de recursos humanos. Lo hace bien estructurado, mete datos del INE, un estudio de Randstad, apartado de FAQ dentro de este artículo, publicación de dominio, en dominio con reputación del sector, y empieza a aparecer en sitios esta publicación, y al final lo que hace es aparecer en ChatGPT, en Cloud, en Gemini, en Perplexity, cuando alguien pregunta cómo bajo la rotación de mi empresa. Pero esto es algo que está muy alineado con cuando hacíamos un post o un artículo, que sí es verdad que cambian algunas cosas, ¿vale? Pero está muy relacionado con la parte SEO. ¿Para qué? Para que no apareciéramos en buscadores. Simplemente era eso. Ahora hemos cambiado el que interactúa con nosotros, que es un LLMS en vez de un buscador. Al final, el SEO y el GEO no son estrategias separadas, ni son cosas distintas una de otra. Nosotros hay una frase, y aquí ponemos que no te engañen, porque estamos viendo que hay una brecha de oportunidad de hablar de algo nuevo y de vender humo. Y es algo que decimos, que con SEO hay GEO, pero con GEO no hay SEO. Y esto hay que tenerlo muy claro. El SEO es la base de construir el GEO. Al final, tenemos que tener muy claro lo que el GEO y el SEO comparten. Por un lado, el SEO habla de keywords exactas, de SEO on page o de meta on page, de Keyword Vital, de sitemap. Y luego, por otro lado, en GEO estamos hablando de las FAQ explícitas, de entidades semánticas, perdón, de datos verificables, de fuentes autoritarias, pero hay algo en común: contenido de calidad, autoridad de dominio, arquitectura de la información, backlink y menciones externas. Todo esto ya venía del mundo SEO. Es decir, ya hace 10 años estaba Google hablando de estas cosas. No es algo nuevo. Por tanto, viendo toda esta arquitectura, lo que estamos haciendo es SEO con una serie de características para que se abra una ventana de visibilidad, que es los LLMS. Pero estamos haciendo un SEO extendido.
Esto es muy importante de entender porque si ya haces SEO, no tienes que tirar el trabajo, no tienes que cambiar todo, simplemente lo amplías, simplemente lo adaptas a lo que verdaderamente vamos a conseguir. Muy importante, si alguien os dice que tenéis que empezar de nuevo porque hay que hacer un proyecto GEO, ojo, porque eso os pueden estar mintiendo. Si tú has hecho ya un trabajo SEO, ese trabajo SEO te sirve perfectamente haciendo adaptaciones y modificaciones para extenderlo hacia la visibilidad de los LLMS. Y ahora hablaremos de las mediciones, de cómo medir la parte, ¿no?, de apariciones dentro de los LLMS y tal. Pero claro, si todavía no está muy definido, que ya hago un poquito de spoiler con permiso de Jorge, lo que no se puede medir, al final, ¿qué pasa? Pues que te puedo decir lo que quiera porque tú no sabes dónde mirar. Entonces, como no sabes de dónde mirarlo, el resultado que yo te diga es humo, porque no hay nada que me lleve la contraria. Te tienes que creer, tienes que tener fe ciega a mí. Entonces, de verdad, el GEO es una extensión del SEO, no nos compliquemos la vida. Si conseguimos y tenemos un buen trabajo SEO y lo extendemos hacia aparecer en el GEO, verdaderamente vamos a conseguir amplificar nuestro ROI por búsqueda orgánica, hacia búsqueda del LMS. Este es un ejemplo real, al final estamos hablando de esto, una empresa que tiene 80 artículos muy bien posicionados en Google, no tienen un formato de respuesta directa, no citan fuentes externas, no usan estructura de entidad semántica consistente, tienes una mina de oro. Lo que tienes que trabajar es un poquito lo que está pidiendo los LLMS para amplificar eso, mejorar tu SEO y automáticamente entrar en el mundo geo de forma contundente. Y os digo, no es un nuevo proyecto, es reconvertir el activo que ya tienes y extender el SEO hacia el GEO. Y muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado mi momento. Ahora le voy a dar paso a mi compañero, a Jorge, que va a hablar de cómo los tres últimos puntos para poder terminar el webinar. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Vale, compartir, esto es lo primero. Pues ahora me tenéis que aguantar un ratito más. Vale, tenemos aquí el apartado 6, cómo integrar geo en la estrategia de contenido. Esto es algo que, como veníamos mencionando en esta presentación, siempre ha estado muy ligado al SEO, una estrategia de contenidos donde al final consigamos atraer a usuarios que están haciendo búsquedas o que hay ciertos temas que les preocupan relacionados con su negocio. Al final es una serie de contenidos que va a llevarles, quizá algunos de ellos más informativos, pero que al final van a terminar atrayendo la atención de estos usuarios hacia vuestros servicios, ¿vale? Que es el objetivo final. Entonces, vamos a ver un poco más sobre esto. ¿Qué sucede? Están los contenidos tradicionales que vosotros publicáis en redes sociales, que publicáis en vuestra página web, posiblemente a través de una sección de blog, noticias, y están luego los contenidos que preparamos específicamente o muy pensados para la parte de geo. Vamos a ver un poco las diferencias. El contenido tradicional normalmente el objetivo es que guste a quien lo lea. En el caso del geo, puede ser que en ocasiones no solo sea que guste, sino que el usuario se vea animado a compartir, ¿vale? Entonces, al final, ¿cuál es la idea? Que consigamos menciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que utiliza la mayoría de los LLMS a la hora de determinar qué resultado es el que más autoridad tiene. Menciones que aparezcan en redes sociales, en otras páginas web, en páginas de gran reputación. Entonces, muchas veces el contenido que voy a preparar, voy a pensar si merece la pena que otra página lo publique, si estoy dando realmente datos de interés. Esto va a ser muy importante tenerlo en cuenta. Luego, el contenido tradicional, pues normalmente pensábamos por SEO, las keywords que contengan el término más popular. En el caso de Geo, esto está incluido también. Debemos tener en cuenta los términos de búsqueda, pero va mucho más allá. Debemos tener en cuenta que en la mayoría de los casos la información que presentemos al usuario tiene que dar respuesta a una serie de preguntas que el usuario podría hacerse. Entonces, a la hora de plantear el contenido, deberíamos investigar o hacer ese ejercicio en ponernos en el lugar del cliente y pensar qué tipo de contenido, qué tipo de preguntas puede tener para así facilitarle esta respuesta. Y en nuestro contenido, además, esto tiene que estar de una forma muy visible, clara. Luego veremos esto un poco más, ¿vale? Por otro lado, un contenido tradicional, pues pondremos algunos aspectos genéricos, el tono será más narrativo
En el caso de Geo, no queremos una extensión enorme. Artículos que tradicionalmente para SEO buscábamos que tuvieran muchas palabras, de más de 1000 palabras. Cuanto más largos, mejor. Ya hace un tiempo en SEO esto fue cambiando y no era tan relevante, pero en el caso de Geo es mucho más importante que la información sea realmente práctica, que aportemos valor al usuario frente a un contenido muy extenso, pero que pueda estar vacío de mensaje. Cuanto más estructurado esté, mucho mejor, que ayudemos a que de esta forma el rastreador del LMS pueda interpretar de forma correcta todo el contenido y así saber exactamente qué información estamos aportando o qué cuestiones puede encontrar respuestas el usuario que entre en nuestro sitio. Por otro lado, el SEO tradicional, aunque se recomendaba tímidamente el citar fuentes, dar credibilidad para el usuario, en el caso de Geo es mucho más importante, ¿vale? Va a contar mucho que realmente estemos aportando un valor que esté contrastado. Imaginemos si estamos publicando un contenido que tenga que ver con asunto médico, evidentemente no va a tomar en cuenta nuestra página si realmente no estamos citando de fuentes oficiales que tengan información contrastada, ¿vale? Debemos asegurarnos de esto. Cuanto más citas de autoridad mencionemos en nuestro contenido, es más probable que considere que es un contenido de valor y sobre todo con información contrastada. La credibilidad de la propia IA al final está en juego cada vez que sirve unas respuestas al usuario. ¿Vale? Y luego, por otro lado, el contenido tradicional que preparamos en nuestro sitio o redes sociales está pensando para que aparezca únicamente ahí. Pero en el caso de Geo no, buscamos darle la mayor difusión posible. Es muy importante obtener menciones. Y volvemos al título del webinar. Al final, ¿qué es lo más importante? Y esto aplica tanto el SEO para Geo como para Geo. La marca. La marca queremos hacerlo lo más popular posible. Tiene que ser la que dé peso para darnos mayor presencia en este tipo de búsquedas de IA generativa. Entonces, al final, lo que buscamos es esto, un contenido que fácilmente pueda ser compartido por otros usuarios. ¿Qué formatos son los que suelen tener en cuenta estos LLMS? Pues, por ejemplo, lo que mencionábamos, artículos que tengan otras fuentes, que citen de ellas, que realmente sea una información que pueda interpretar que esté contrastada. Y ahora vamos al punto 2 muy importante, que era en relación con lo que iba antes, la estructura y sobre todo responder a preguntas. Tenemos un recurso que seguramente lo habéis visto en muchas páginas, que es la típica sección de facts o preguntas más frecuentes, ¿vale? Donde se aparecen una serie de preguntas, una serie de respuestas. Tradicionalmente esto se usaba para dar valor al usuario. En el caso de Geo, este recurso es muy útil. De hecho, una página que nosotros queramos que tenga mucha difusión, lo ideal es acompañarla de esta sección. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo que la IA identifique claramente para qué preguntas estamos dando respuestas y además almacene nuestro resultado. Y de esta forma es más probable que cualquiera de las diferentes variaciones de preguntas sobre una temática que plantee un usuario pueda tenernos en consideración porque nosotros tenemos la respuesta adecuada. ¿Vale? Lo mismo sucede con el caso de glosarios, guías de referencia. Lo típico que respondemos a qué es esto, aunque a veces pensamos que es demasiado elemental, que es algo que la mayoría de usuarios conocen, pero dependiendo del tipo de contenido es interesante que demos respuesta a este tipo de preguntas básicas. Y luego también estudios y reportes con datos originales que podamos compartir. Cada uno de nosotros tiene nuestro propio negocio. Seguro que tenemos una serie de cifras que podemos compartir, algún tipo de recurso que tengamos que es único, que ninguno otro lo puede tener. Pues esto es lo que tenemos que potenciar. Queremos transmitirlo en nuestro sitio web, aquello que realmente nuestra política de datos y demás nos permita, pero al final se trata de compartir información que realmente sea única y además de interés dentro del sector. Esto va a ser mucho más probable que otros usuarios lo compartan y la IA a su vez va a dar más valor a este estudio o estos datos. ¿Cómo lograr el darle distribución a los contenidos? Esto existía ya en SEO, no es algo nuevo. Muchas veces se mencionaba el mismo tiempo que preparabas para redactar un contenido, utilízalo luego para darle difusión. Pero claro, en el caso de la IA y toda la parte geo, esto cobra un sentido especial. Muchas veces ahora el contenido no necesitamos tanto tiempo de preparación. Es posible que para preparar algún tipo de recurso, como podría ser un ebook, algún recurso descargable,
Antes teníamos que dedicar muchas horas para preparar el contenido, para diseño, y ahora seguramente con un poco de información que volquemos en la IA ya nos va a dar el formato adecuado. Pues con más razón, dediquemos ahora tiempo a darle difusión a ese contenido. No va a llegar esto solo. Es verdad que contenidos muy interesantes pueden lograrlo, pero generalmente hace falta que hagamos algo por nuestra parte. ¿Qué tenemos? Pues medios del sector. Hagamos una lista de medios de nuestro sector que sean relevantes, que puedan tener interés para usuarios que visitan nuestro sitio y al final queremos aparecer en ellos. ¿Cómo lograrlo? Pues esto hay diferentes medios. A veces podemos utilizar una estrategia de pico y pala. Vamos a contactar con cada medio, vamos a entablar una relación, ver qué podemos ofrecerles. A veces incluso pasa por preparar contenido específico para ese medio, que nos aseguremos que va a ser de interés y lo van a compartir. Merece la pena si es un medio de mucha reputación dentro del sector. Es algo que nos va a aportar mucho. Tenemos, por ejemplo, también podcasts, trasquitos. Muchas veces participamos en eventos, podcasts. Podemos añadir luego, cuando lo subimos a la plataforma, una transcripción donde aparezca a su vez un contenido que mencione nuestra marca. Esto también va a ser una mención de nuestra marca. Lo mismo sucede en todas las otras plataformas que podemos subir contenidos y podemos añadir una firma o un campo sobre el autor. Tenemos también toda la parte de LinkedIn. Es muy importante. Al final, para llegar a nuestro buyer persona, ese público ideal que nosotros tenemos, que es nuestro cliente potencial, pues seguramente la mayoría de vuestros casos, de vuestros negocios, está ahí, sobre todo los que sois B2B. Entonces, compartamos información directamente con ellos. Tratemos de que la información que compartimos, que ellos mismos también se impliquen y le den difusión. Esto también lo va a valorar la IA. Queremos también participar en newsletters del sector. Aquí, por ejemplo, en Negocios contamos también una plataforma precisamente sobre esto y hay diferentes medios que ofrecen esta posibilidad. Podemos buscar también opciones de aparecer en ella. Esto también le va a dar más difusión al contenido. La IA no va a leer directamente esas menciones en una newsletter, pero sí que va a ayudar que otros usuarios accedan y posiblemente algunos de ellos las compartan, ¿vale? Tenemos también foros especializados del sector donde quizá podemos participar y simplemente escribiendo un mensaje ya tengan nuestra propia firma donde aparezca la marca. Y tenemos también la parte de wikis especializadas. Y seguro que todos conocéis Wikipedia. Bueno, pues Wikipedia es una de las principales fuentes que utiliza ChatGPT para sus resultados de búsqueda. ¿Queremos tener presencia en ChatGPT? Deberíamos de buscar oportunidades para aparecer en ella, ¿eh? Luego veremos un poquito más sobre esto. ¿Cómo preparar un calendario de contenido geo? Pues el trabajo no empieza cuando empezamos a redactarlo o preparar un prompt que lo genere. El primer paso es pensar en el usuario. ¿Qué preguntas podría hacerse nuestro cliente ideal? ¿Y qué respuestas podemos darle? Este es el primer paso. Y luego así ya vamos a ver qué contenido realmente deberíamos de preparar. Luego queremos darle un formato adecuado. Utilicemos recursos como el que hemos mencionado, el recurso de preguntas frecuentes para que existe por el código, por ejemplo, en la página una serie, un marcado en el que así al buscador le estoy ayudando a identificar claramente esta sección. Tenemos también que publicar con constancia. No vale publicar ahora muchos contenidos y pasarnos luego meses sin publicar. Pensemos en que la mayoría de extractos de IA, tanto en Google como en Bing, los agentes de IA también que utilizamos, muchas veces uno de los factores que tienen en cuenta es la frescura del contenido, que sea contenido reciente. Contenido que se haya publicado hace mucho tiempo no lo va a tener en igual consideración, ¿eh? Esto se diferencia un poco de la búsqueda tradicional de SEO donde hay contenidos antiguos que pueden ser muy relevantes que siguen apareciendo en los primeros resultados. La IA esto lo va a ver mucho, ¿vale? Tenemos también que pensar en qué canales nos puedo dar distribución al contenido que he preparado. Y luego, muy importante, seguir revisando contenidos viejos que he preparado, ¿vale? Al final seguro que detectamos oportunidades en función de los términos que está utilizando el usuario. Y esto ahora está en constante cambio. En SEO hace unos años cambiaba un poquito, pero ahora con Geo es una locura. Tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a esto. Vamos a ver ahora acciones concretas que aplicar en nuestros proyectos. Primero, ¿cómo podemos auditar de alguna forma cómo nos ve la IA? Pues existe el método tradicional, el que seguro que lo habéis probado alguna vez ya con vuestros negocios. Abrir una de estas herramientas, ChatGPT, Gemini, Perplexity, y directamente hacer una búsqueda de un posible cliente a ver si me menciona mi marca. ¿Vale?
este ejercicio que parece básico, que pensamos "Uy, que esto tiene que haber una forma mejor", muchas veces es lo que mejor funciona para empezar, ¿vale? Entonces, probar con diferentes combinaciones de preguntas y ver si por alguna de ellas nos está teniendo en cuenta, ¿vale? Luego, importante también ver cómo aparece nuestra marca, qué percepción tiene la IA acerca de nosotros. ¿Es posible que los servicios no sean exactamente esos o que la descripción que hace sobre nosotros no se ajuste realmente a la estrategia de comunicación que estamos teniendo? Es importante revisar esto también porque quizá tengamos que hacer ajustes en nuestros canales para cambiar este enfoque de la IA sobre nosotros. Y luego también documentar los resultados. ¿Por qué? Porque va a ir evolucionando constantemente. Puede ser que cada mes el resultado que nos devuelva sea distinto. Entonces es muy importante ver cuál es el promedio de apariciones o de porcentaje de visibilidad que tenemos para las búsquedas más interesantes. Este es el dato que queremos darle seguimiento de forma continuada. Y acciones que podemos hacer también, que son importantes. Buscar la entidad semántica, ¿vale? Al final esto es muy importante, que todo esté relacionado, que ayudemos a la IA a que entienda exactamente mi servicio en qué consiste. Y esto no es solo parte de un contenido. Aquí entra toda la red de difusión que estoy dando a mis contenidos. Por eso entra tanto mi propia página web, apariciones en redes sociales, los perfiles que aparezco en diferentes directorios, la información que tiene, por ejemplo, cada uno de los miembros directivos o del equipo de mi empresa en su propia descripción en la web o en sus perfiles de LinkedIn. Todo esto suma también para que entienda exactamente dónde somos fuertes y dónde somos una referencia y que prestamos información que pueda ser útil para otros usuarios. Y luego, muy importante también, darle la mayor autoridad posible, ¿vale? Al final, que los datos sean verificables, que tengamos fuentes de información bastante fiables, la propia información que transmitamos por medio de la estructura, utilizando recursos como las preguntas frecuentes, y luego, muy importante, teniendo en cuenta, tras 12 meses, 24 meses, seguramente ese contenido vaya quedando obsoleto. Refresquemos el contenido, hagamos una actualización y cambiemos siempre la fecha de publicación para que la IA interprete que recientemente se ha revisado y se han hecho cambios en ese contenido. Otra acción que podemos tener es tener presente las fuentes que más respetan los LLMS, ¿vale? Aquí entra ese trabajo de investigación dentro de nuestro sector, ver qué medios pueden tener más relevancia. Podemos conseguirlo, por ejemplo, haciendo diferentes prompts en la IA donde me interesa tener visibilidad, viendo a ver qué fuentes me cita con más frecuencia para las búsquedas quizá informativas que haría un usuario. Pues seguramente si logro en alguna de ellas tener alguna cabida, con alguna mención, alguna colaboración que pueda llegar, tal vez compartiéndoles algún contenido de interés, pues esto puede ser interesante y puede ayudar, ¿vale? Pensad muchas veces que vale más la pena conseguir mucha difusión que el tener pocos contenidos, o sea, que tener muchos contenidos, pero que luego no lleguen a nadie, ¿vale? Luego, publicar datos propios del sector, pensar qué información nuestra puedo compartir, eso también es importante para buscar oportunidades. Y luego, muy importante, la parte de Wikipedia. Como os mencionaba, una fuente fundamental de ChatGPT. ¿Cómo aparecer en Wikipedia? Espero que no estéis por aquí ningún editor de Wikipedia. Es un poco mafia. O sea, al final hay una serie de editores, normalmente selecciona mucho quién puede escribir y quién no. A veces ves que cuelan auténticos goles con public reportajes y no entiendes por qué ellos los publican y a mí no. Esto también es un trabajo de pico y pala. Tenemos que hacer con mucha paciencia, conseguir primero publicar un contenido donde no se nos referencie directamente y luego intentar, como una fuente adicional de información, mencionar nuestra propia marca, ¿vale? Trabajo de mucha paciencia, dedicarle mucho tiempo, pero que si logramos menciones nos va a dar mucha visibilidad para esta IA, ¿vale? Y luego, monitorizar las menciones desde la IA. Todo hay que medirlo en toda la parte de marketing digital. Y por supuesto en la IA también hay que hacer esto. Aquí tenéis una serie de KPIs y la frecuencia con la que queremos medirlo, ¿vale? Hay algunos KPIs que se pueden hacer con más frecuencia, como la tasa de aparición, qué porcentaje de apariciones tengo para las búsquedas más populares. Pero hay otras en las que no es necesario hacerlo de forma tan frecuente. Por ejemplo, qué visibilidad estoy teniendo frente a los competidores. No es algo que esté cambiando con tanta frecuencia en los resultados de la IA y por lo tanto no nos volvamos locos, no utilicemos muchos recursos para hacer esta medición. Es algo que podemos hacer perfectamente
cada mes. Y luego, teniendo en cuenta esto, las posibilidades de obtener una misma lista de marcas en un resultado obtenido por una IA es de una entre 100. Pero si nos vamos ahora a obtener el mismo orden de resultados, que es algo que generalmente suele pasar en SEO, no hay tanta volatilidad entre los resultados. En el caso de Geo encontramos que hay una posibilidad de entre 1000. Es decir, la posibilidad de obtener el mismo resultado es remota, depende mucho del histórico de cada usuario, de qué fuentes esté utilizando, de todo el contexto, de la información que esté investigando. Va a obtener resultados muy diferentes. Entonces es muy difícil llevar un seguimiento exacto del porcentaje de visibilidad o de apariciones que estoy obteniendo. Todo van a ser estimaciones y tenemos que entender esto, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Para un caso de clínicas, un 80% de las consultas sobre software para clínica dental, un proveedor para estas clínicas, un 80% aparece, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, en consultas sobre digitalización de historial de clínicas, aparecen un 0%, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues seguramente que no ha encontrado ningún contenido relevante que ofrezca este experto en gestión de clínicas para este tipo de búsqueda, ¿vale? Entonces, sería un caso de oportunidad. Voy a ver si puedo preparar algo específico y darle difusión. ¿Y qué deberíamos ahora preguntarnos todos tras toda esta formación que estamos teniendo? Pues investigar qué dice la IA sobre mi empresa, sobre todo en búsquedas de posibles clientes, o qué contenido de autoridad existe en mi marca que justifique que la IA me cite, o si tengo un sistema para medir y de esta forma saber cuál es la visibilidad en el LMS y cómo puedo mejorarla, ¿vale? Entonces, estos son los ejercicios que a día de hoy deberíamos hacer para empezar a trabajar esta parte. Y hasta aquí, esta sesión. Ahora ya viene, os dejo ahora el Sí, turno a vosotros. pues muchas gracias porque tenemos unas cuantas preguntas, aunque vamos un poco mal de tiempo, pero vamos a intentar meterlas todas. Y bueno, lo primero de todo es daros las gracias, Oscar y Jorge, porque A bueno, pues vosotros. siempre es un placer oíros y de una manera tan amena, pues a aprender. A ver, voy con la primera pregunta. ¿Cómo podemos competir contra grandes marcas que ya tienen mucha autoridad online? Jorge, yo, Sí. como quieras. Aquí sí que aplicaría la misma estrategia que en SEO. Al final, utilizar lo que se llama las búsquedas más amplias o más concretas. Es decir, si buscamos lo más elemental, lo más básico, lo que la mayoría va a buscar, seguramente la competencia que vamos a tener con grandes marcas va a ser muy grande. Pero si buscamos esos pequeños nichos, esas preguntas más rebuscadas que no hacen tanta gente, pero que realmente las grandes marcas no la tratan de forma específica con contenidos, seguramente vamos a encontrar oportunidades donde ganar visibilidad de forma rápida. Ujú. ¿Cómo sabemos si ChatGPT o Gemini están hablando de nuestra marca? Bueno, ahí si me permite, Jorge, por darte también descanso, que vienes de charlar, ahí es verdad que ahora con la parte de analítica, ¿no? Podemos, pero por ejemplo con Bing tenemos una parte dentro de, porque siempre cuando hablamos de configurar la analítica, siempre pensamos en Google Analytics y configuramos Google Analytics o configuramos Search Console, pero también está la parte de Bing donde podemos ver bastante qué está pasando con la IA en ChatGPT o, por ejemplo, Search Console, que esto es algo que acaba de pasar hace muy poquito, acaba de anunciar que va a poner ya el apartado de las menciones dentro de la IA, dentro de Search Console. Se ha desplegado en algunas cuentas y se está propagando a través de todas las cuentas a nivel mundial. Tardará pues un tiempo en propagarse a nivel mundial, pero ya es verdad que empezamos a encontrar sitios donde podemos ir viendo las menciones en ChatGPT, las menciones perdón, en Gemini y algunas menciones más. Es verdad que las herramientas que nosotros hasta ahora hemos visto, oye, para saber cómo estás en visibilidad dentro de la IA, todavía no están acabadas a un nivel de tener la información muy, muy, muy correcta. Hace poco hicimos una demo con una herramienta en concreto y notamos que todavía se sufre de ausencia de entender cómo funciona la IA para verdaderamente ver analíticamente cómo nos está mencionando, cómo está interactuando con nuestra marca. Y no sé si, Jorge, si me he dejado algo o hay alguna No, adicional eso para la es. hora de ver las menciones dentro de los LLMs. Tener en cuenta sobre todo el caso de ChatGPT bebe mucho de Bing,
En el caso de Bing sí que tenemos una herramienta de Bing Webmaster Tool que permite ver por qué búsquedas estamos apareciendo en extractos de IA. Esto nos puede dar mucha pista. Y en el caso de Gemini, al final es Google. Entonces, de momento tenemos la búsqueda tradicional y muy pronto en Search Console en la mayoría de cuentas tendremos la información completa. Ujú. ¿La IA tiene en cuenta LinkedIn y la marca personal de los directivos? Sí, sí, totalmente. Es decir, la IA vive de todos lados y va rastreando información y va teniendo muy en cuenta. Por eso es muy importante lo que nosotros llamamos branding con propósito, que es alinear la marca de forma coherente dentro de todos los contextos digitales para que verdaderamente cuando alguien o algo empiece a rastrear la marca, encuentre verdaderamente una coherencia semántica en todo lo relacionado, tanto a nivel personal como a nivel comercial, como a nivel marca comercial. Ujú. ¿Cómo afecta la velocidad, estructura o rendimiento web a este nuevo escenario? ¿Ok? Aquí no es tan relevante, aunque es verdad que al final los LLMS, igual que sucede con los rastreadores, el rastreador de Google, también cuenta con unas limitaciones. Entonces, cuanto más rápido sea nuestro sitio, más fácil será que con los recursos que le dedica a nuestro sitio pueda almacenar toda la información, ¿vale? Pero en este caso sí que no mide la experiencia de usuario, como sí que sucede, por ejemplo, en el caso de Google, que valora mucho que luego la página sea rápida, pero una buena experiencia de usuario. De momento, lo que facilitaríamos es que si tenemos un sitio muy grande, imaginaros un e-commerce, pues va a ser más fácil que identifique todos los productos que tenemos. Y luego hay una cosa importante que a mí me gustaría añadir, que se intuye, esto es una intuición, no es algo demostrado, ¿vale? Que es lo que nos movemos en el mundo SEO y GEO, ¿vale? Son cosas, laboratorios que vas viendo. Pero hay una cosa muy importante, como hemos dicho, el SEO va relacionado con el GEO. Entonces, si no tenemos un Core Web Vitals de forma correcta para posicionarnos en SEO, el GEO también se va a ver afectado por correlación. Pero además, simplemente un dato curioso, que es una de las suposiciones que hay en el entorno digital, es que uno de los mayores ataques que hizo Google contra OpenAI y contra las grandes compañías de inteligencia artificial fue su reducción de scroll por minuto. Imaginaros, tenía 1000 scrolls por minuto para atacar a Google a través de su API y de repente lo bajó a 100 y dijo, reduzco. Y ese fue uno de los mayores ataques que se hicieron a LLMS, que están viviendo también de Google y del buscador de Google. Por tanto, hay una correlación. Mejor estés posicionado en Google, mejor vas a estar posicionado también en la parte geo. Por tanto, el Core Web Vital no afecta directamente al geo, pero sí es verdad que afecta al SEO, que hemos dicho que tiene una correlación con el geo. Entonces, cuidado con eso, porque que no sirva o no sea un factor contundente si es un factor que correlaciona indirectamente al posicionamiento dentro de G. Ujú. Otra pregunta que creo saber la respuesta, pero mejor que lo digáis vosotros. ¿Las reseñas de clientes influyen en las recomendaciones de IA? Sí, al final todo lo que tengamos público de nuestra marca lo va a identificar y las reseñas son públicas. Hay sitios incluso que se dedican específicamente a esto, a recoger reseñas y que sean verificadas y evidentemente esto lo va a valorar también a la hora de dar resultados. Y no Ujú, solo hablamos de reseñas de Google My Business, sino otros portales que hay de reseñas que también funcionan. ujú. ¿Podéis dar acciones concretas para artículos del blog que ya tengamos escritos y publicados y estén bien posicionados en SEO? Generalmente ahí va a tener potencial. Si en SEO estamos bien posicionados, es muy probable que la IA también lo tenga en cuenta. Recordemos que muchas veces la IA bebe en parte también de los resultados de búsqueda. Si aparece bien posicionada de forma por SEO, es muy probable que la IA haya llegado a esta información como fuente de interés. Entonces, realmente aquí entra ver mejoras que podamos aplicar en ese contenido. Por ejemplo, el caso que os comentaba, si entro en Bing, en la parte de resultados para AI, podemos ver por qué términos estoy apareciendo en esos extractos y a lo mejor detectar esas preguntas que ese mismo contenido no responde de una forma clara. Tal vez mejorar el contenido, poner de forma explícita una de las preguntas relacionadas que muchos hagan y que me gustaría aparecer. Y mejorando esa estructura, añadiendo también una sección FAQ o un resumen, como una especie de glosario,
todo este contenido muy estructurado que permita identificar claramente pregunta-respuesta para el usuario directamente relacionado con ese contenido, facilitará que tenga más visibilidad. Ujú. Aunque ya habéis hablado del contenido de esta pregunta, pero por si queréis añadir algo más, escribir una sección de FAQ es recomendable al final de cada artículo del blog. ¿Cómo puedo saber que Google está detectando mi sección de FAQ? Ahí tenemos herramientas por ejemplo, en Search Console, hay una herramienta que dentro de Google nos permite directamente comprobar si dentro del código tenemos esta estructura de datos correctamente configurada, ¿vale? Hay un marcado de microformatos que permite marcar las preguntas y respuestas, ¿vale? Entonces, podemos con esto comprobar si es correcto. No nos volvamos locos. Todos los contenidos no necesitan poner esta sección. Hay contenidos que quizás sean más cortos, no haya tantas preguntas relacionadas. No quiere decir que todos los contenidos tengamos que hacer esto, pero ese contenido que seguro que todos tenéis estratégico, que claramente es muy core de vuestro negocio, ese sí, ese invertid en él. Vale. Nos están llegando más preguntas, voy a meter alguna más, pero ya he puesto por chat que las últimas no podemos dar paso. Entonces, si quieren contactar directamente con vosotros y les podéis ayudar, pues Está. genial. Es más, ahí tienen mi teléfono y mi correo electrónico o incluso directamente por LinkedIn si lo necesitaran sin ningún problema, que me contacten. Además, contesto personalmente. Ujú. Genial. ¿Influye cualquier contenido? Es un poco lo mismo que publiquemos en Internet, tanto web propia como redes sociales. ¿Cuenta también las interacciones en sitios ajenos? Las interacciones en sitios ajenos al final son menciones, entonces evidentemente va a contar. El que tengamos mucha actividad, que nos citen o perfiles con muchos seguidores o páginas de mucha autoridad, evidentemente va a sumar. Cuanto más se hable de nuestra marca en cualquier página, de hecho, el deseo que deberíamos tener es que se hable mucho fuera. Eso sería una señal de éxito y seguramente nos va a dar mucha visibilidad. Ujú. ¿Va a seguir siendo rentable invertir en Google AdWords? Sí, claro. De hecho, aquí añado que Google AdWords o Google Ads, como se llama ahora, tiene justamente una extensión en los anuncios que podemos configurar desde todas las campañas, que es el modo IA, el modo AI. Es decir, en estas búsquedas generativas que podemos hacer en Google, va a tener presencia nuestra marca también por medio de publicidad. Y otras herramientas del LMS lo están implementando también. ChatGPT ya están comenzando en algunos países. Al final, pensar que todos estos buscadores basados en IA, al final el objetivo termina siendo el que tenemos todos, que es ganar dinero. Y Google el primero que sabe monetizar esto. Sí, sobre todo porque el 80% del negocio de Google depende todavía de la publicidad de pago, cuando es un buscador gratuito. Y sabemos que tanto Cloud como OpenAI, como todas estas compañías actualmente son deficitarias por el uso de energía masivo que necesitan. Entonces la publicidad seguramente sea una ventana de entrada a estas plataformas también, porque lo van a necesitar para hacer un modelo rentable una vez terminada la escalada a nivel mundial. Ujú. Nos comenta un usuario un caso particular. Tengo una clínica de fisioterapia. ¿Puedo darle de alta en Wikipedia y cómo lo tendría que hacer? Ahí es complicado. Directamente dado de alta, no, te lo van a rechazar la publicación. Claro que tendrías que probar hacer colaboraciones, entradas de la Wikipedia que sean afines al sector, que hablen sobre, por ejemplo, pues tipo de técnicas, tratamientos. A lo mejor intentar colaboraciones, pero tienen que verse como algo informativo. Y entonces luego dentro de esas colaboraciones, en la parte final que aparecen las fuentes, si tú en tu propio sitio, por ejemplo, has desarrollado algún tipo de recurso, imagínate que has creado un ebook que da más información sobre un tratamiento. Entonces puedes intentar proponer la colaboración, esa fuente que dé más información para esa sección. En Wikipedia también tenemos, añado esto, un pequeño inciso, intento ser rápido, lo que se llaman los enlaces rojos, ¿vale? Que habréis visto que a veces hay entradas donde aparece un enlace en rojo. Esto es porque es un contenido que en su momento existió o que alguien ha sugerido, pero no hay información todavía. Es contenido que nosotros podríamos tomar la iniciativa y publicar un contenido enfocado a esto. Y de esta forma sería más fácil que sea aceptado.
pero si directamente ponemos nuestra marca ahí como en la firma o llamándole la atención, nos lo van a rechazar siempre. Esto tenemos que hacerlo de una forma muy sutil, que no se vea en ningún momento como algo comercial. Es muy difícil, ¿eh? Entrar, ¿no? Sobre todo en algunas temáticas. Vale, pues voy a meter la última, si nos importa, aunque nos hemos ido No. de tiempo. En un sector técnico y experto, ¿cuándo se sabe qué producto se necesita? ¿Cómo podemos enfocar estas estrategias a preguntas más transaccionales? Vale, a ver, yo, si me permites, Jorge, y si he entendido la pregunta, una de las cosas bastante importantes es, hablamos de transacción, de venta y tal, pero yo siempre hablo, en Internet tenemos tres modelos. La parte de arriba, que es el top of the funnel, el middle of the funnel y la parte de abajo del embudo de conversión. Arriba es la parte informativa, la comparativa y la transaccional, a grosso modo. Si queremos ponernos a hacer transacciones, tenemos que ir a la parte de abajo, pero es verdad que esa parte es muy competida. Yo, si estás en un posicionamiento que te quieres posicionar, yo empezaría por el top of the funnel. Es decir, cómo resolver todas esas preguntas que se está haciendo tu cliente. Y aquí hay una fase muy concreta, que es un fallo genérico que nos encontramos en todas las compañías. Y es entender muy bien cuál es nuestro producto y cuál es nuestro valor que aportamos al mercado. ¿Quién es nuestro cliente? Y si estamos en el B2B, estamos hablando de ICP y buyer persona, compañía que nos compra y personas dentro de la compañía que deciden sobre la compra. Cuando todo esto lo tenemos muy claro, empezamos a detectar los puntos de dolor y empezamos a generar un montón de cuestiones que se hacen esas personas cuando están resolviendo el problema o necesitan una solución. Y a partir de ahí generamos todo el contenido de top of the funnel. Y luego, en el middle of the funnel va muy relacionado con la marca. Es decir, si todas estas preguntas son las que se hacen en el top of the funnel, tu cliente ideal, pues tú al final, tu marca tiene que convertirte y posicionarte como autoridad en dar esas soluciones. Y eso ya no viene solo por mi definición como marca y mi contenido que genero como marca, sino también en lo que hablan de mí como marca. Y entonces esa es la estructura, porque si no hacemos eso bien no vamos a conseguir que hablen de palabras transaccionales si no tenemos autoridad en que generamos el suficiente contenido informativo para posicionarnos en el top of the funnel. Esta es mi visión, seguramente Jorge, no sé si tendrá otra o la complementará, porque muchas No, veces son estrategias, es decir, cuando vas a montar estrategia. Ujú. Bueno, pues como decía antes, quiero reiterar las gracias a Óscar y a Jorge. Es un placer escucharos y se nos queda corto el tiempo. También quiero dar las gracias, agradeceros a todos los asistentes a esta jornada, bueno, pues que sigáis apuntándoos en estas fechas que estamos a nuestros webinars y os invitamos a reflexionar sobre cómo podéis incorporar todos los conocimientos adquiridos hoy en vuestro día a día y en vuestras estrategias empresariales. Aprovecho este espacio para recordaros también que en el espacio de estas jornadas gratuitas tenemos otra programada para este jueves, día 11 de junio, con el título Licitaciones TIC, cómo decidir mejor, controlar más y reducir riesgos, en el mismo horario de 10 a 11. En este mes lo tenemos intenso, tenemos webinar todos los martes y jueves, incluido el miércoles 24 de junio, que no es lo habitual. Por si, bueno, pues son de vuestro interés, podéis inscribiros a través de la página de Cámara de Madrid o de nuestro portal TIC Negocios. Pues sin más, de verdad ha sido un placer. Nada, os espero en la próxima y feliz día para todos. Gracias. Igualmente, un saludo, muchas gracias. Chao. Gracias.